Bueno, distinguida concurrencia, les cuento que probablemente esta sea la primera vez en el mundo que se habla una conferencia específica sobre la inconsciencia de enfermedad en las adicciones. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes pueden buscar en las revistas científicas a través del internet, las páginas web, y no hay una exposición al respecto con fines académicos. Lo que hay es tema de investigación. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente la ciencia médica está un poco a la saga en cuanto a la profundidad y conocimiento de esta patología que es la inconsciencia de enfermedad, y los médicos y los demás miembros de la salud ante este desconocimiento lo que hacen es decirle al paciente que ponga de su parte, cuando es absurdo, que todo depende de su voluntad, lo cual es absurdo, que si él no quiere nada se puede hacer. Todo eso son ideas absurdas. ¿Por qué? Porque desconocemos la clínica de las adicciones. Entonces, vamos a ver esta mañana este tema, la inconsciencia de enfermedad, no solamente en alcoholismo, sino en las adicciones en general. No corre. A ver, alguien que me ayude. ¿No lo pegaron? A ver. No. Sí. ¿Dónde se avanza? No. ¿Dónde se avanza? Acá. Ahí va presionando. Acá tienen ustedes un estudio realizado en el 2009, ¿no?, por el Instituto Nacional de Drogas y Abuso de Drogas y Dependencia de Alcohol en los Estados Unidos, ¿no? Miren ustedes, publicado en el 2010, este estudio dice: necesidad percibida y esfuerzo hecho para recibir tratamiento especializado entre personas de 12 a más años que requerían tratamiento por consumo de drogas ilegales o alcohol, pero que no lo recibían, el año 2009. O sea, este es el primer estudio mundial o de alcance mundial, ¿no?, donde se encuentra, ¿no?, que en una muestra de 20 millones, o sea, 21 millones de pacientes necesitaron tratamiento para el uso de drogas, pero no lo recibieron. Miren lo fantástico de este estudio es que, porque es estudio epidemiológico, no es clínico. O sea, se ha hecho en una población muy grande, ¿no? Y miren ustedes, no sintieron necesidad de tratamiento, 95%, que ya es todo casi, ¿no? Reitero, 95% de estos adictos no sintieron la necesidad de tratamiento. De los restantes, sintieron la necesidad de tratamiento, pero no lo buscaron, que es lo mismo, ¿no? Sumando los dos, 98.2%. Y sintieron la necesidad de tratamiento e hicieron un esfuerzo por buscarlo, apenas 1.8%. Pero lo intentaron buscar, pero a la final no recibieron tratamiento. O sea, es una población que no accedió a un tratamiento al respecto. En suma, 98% no buscan tratamiento, lo cual refleja pues alteraciones muy graves en el reconocimiento de la gravedad del trastorno adictivo. Siguiente. Bueno, entonces concluimos que más del 98% no buscan tratamiento. ¿A qué se debe? Si son personas que tienen juicio, no son psicóticos, no tienen trastornos de conciencia. Pero miren, aquí se trata de la negación, entre comillas, porque clínicamente es la incapacidad para sentirse enfermo, ¿no? El alcohólico, el adicto, comprende que está enfermo, conoce que está enfermo, sabe que está enfermo desde el punto de vista cognitivo, pero desde el punto de vista emocional, de introspección, ¿no?, tiene esa incapacidad para sentirse enfermo. Ahí está la diferencia. Y una cosa es darse cuenta y otra cosa es sentirse, ¿no? Entonces
es un autoengaño intencional que reflejaría, ¿no?, la disfunción de los circuitos cerebrales de la autoconciencia y el insight. O sea que estas dos funciones estarían alteradas, ¿no?, que esta es la reflexión, la introspección, y se debe a que hay una lesión en el cerebro. Como ya señaló los dos ponentes, es una enfermedad cerebral, ¿no? Y lo que se afecta es los circuitos cerebrales, y se debe a esta alteración, impide el reconocimiento de la severidad del trastorno. El paciente puede estar en el suelo, con esa frase que espérame en el suelo, pero no siente que esté enfermo. Y por el contrario, es un enfermo paradójico que se siente más bien muy sano, incluso más sano que el propio médico. Miren ustedes, ¿y qué es conciencia y enfermedad? Es una interactividad, es una interacción entre estas tres funciones cerebrales: la conciencia, ¿no?, la interocepción y la autoconciencia. Estas tres funciones, interactuando, integradas, posibilitan la capacidad de reconocer y describir los propios comportamientos, las propias ideas y los estados mentales. O sea, la persona normalmente debe percibir esto, pero cuando se alteran los circuitos no hay una percepción, no siente. Se da cuenta, pero no siente. Entonces, ¿qué cosa es conciencia y enfermedad desde el punto de vista de definición? Es un estado patológico, ¿no?, que evalúa las consecuencias funcionales y la forma como afecta la interacción con el entorno. Esa es la conciencia, ¿no? Pero cuando esto no funciona, entonces no hay conciencia. Y localizar la zona cerebral específica que relaciona, ¿no?, que se relaciona con la conciencia no es fácil. O sea, no hay un punto del cerebro, es una integración. Aquí tenemos nosotros, ¿no?, que en la adicción hay una habilidad alterada para reconocer señales o pistas internas, o sea, del cuerpo, o externas, de las bares, las cantinas, las horas, los amigos, relacionadas a las drogas, ¿no? Este se llama la negación o la minimización. Es decir, que la persona puede estar, ¿no?, con el deseo de drogarse, pero él no se da cuenta. Puede estar llegando al bar, pero no se da cuenta que está siendo impulsado en forma automática. Entonces, la conciencia minimizada de estas señales puede conducir a la falsa creencia que lo tiene todo bajo control. Y así frasean los pacientes. Dicen, yo lo controlo. Oye, tú estás tomando demasiado. No, yo lo controlo. Y ese es falso. Entonces, cuando no hay reconocimiento de la enfermedad o se minimizan la severidad de los síntomas, se va al consumo excesivo de la sustancia. No hay autocontrol y más bien hay lo contrario, compulsión. ¿Y qué es compulsión? Es un trastorno de la voluntad. ¿Qué quiere decir? Que la persona es irrefrenable. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué voluntad le pedimos pues al alcohólico? Si tiene compulsión, incapacidad para controlar impulsos. Y acá tenemos un ciclo recurrente, miren, del consumo. Consumo compulsivo, irrefrenable, se intoxica con muchas chelas, trago, whisky, vodka, ¿no? O luego le pasa esto, viene la abstinencia, y luego viene la apetencia y se cierra el círculo, y este círculo lleva al consumo excesivo, ¿no?, a pesar de los efectos adversos, ¿no?, que hoy día se hablaba en la mañana: lesiones hepáticas, lesiones en el páncreas, problemas psiquiátricos, etc., ¿no? Y miren ustedes, las áreas dopaminérgicas relacionadas al sistema de recompensa producen condicionamiento y formación de hábitos. O sea que este exceso de dopamina en el centro del sistema de recompensa del placer condiciona a la persona y se automatiza. O sea, nosotros en nuestro lenguaje le llamamos zombie. Se vuelve zombie, ¿no? Ya no piensa, actúa por reflejos, ¿no?
sistema de recompensa del sistema nervioso central, que es el sistema del placer. Como ustedes ven, acá está el núcleo accumbens, el área tegmental ventral y la corteza prefrontal. Y todos los mecanismos neuroquímicos, dopaminérgicos, GABAérgicos y serotoninérgicos que contribuyen a este centro del placer en acción. Y tenemos pues las neuroestructuras por un lado y los circuitos dopaminérgicos. Miren, entonces tenemos estructuras y función. No solamente es estructuras, ¿no? De estructuras, ustedes ven, tenemos el área tegmental ventral y el cerebro anterior. Aquí está el núcleo accumbens, el tubérculo olfatorio, la corteza prefrontal, la amígdala. Y estos circuitos del placer unen todas estas estructuras, como se ve acá en el sistema. Miren ustedes, esto es algo extraordinario. El etanol, o sea, el alcohol, inhibe la neurogénesis, ¿no? E induce la neurodegeneración por muerte neuronal. O sea, el alcohol mata neuronas. Y no solamente mata neuronas, sino que inhibe la formación de nuevas neuronas. Y aquí tenemos un estudio control donde están las neuronas, acá está el espacio, y aquí se ven las neuronas. En cambio acá, como ha tomado licor, ya no hay neuronas, están muertas. Dígame, ¿no es esto suficiente como para que, bueno, pues, en la familia, como ya se dijo, en la familia, que es el bastión para defender al ser humano, ya se deje de tomar licor? Porque el Estado hace muy poco o nada, ¿no? La sociedad hace muy poco o nada. Los medios de comunicación más bien nos invaden, nos avasallan con la publicidad. Y miren ustedes, hay una disfunción de los neurocircuitos dopaminérgicos, ¿no? Y aquí tenemos también que cuando acá está el cerebro control, las neuronas vivas a colores, y acá cuando hay intoxicación alcohólica, ingesta de alcohol, las neuronas están muertas. Por eso se produce atrofia cerebral. El alcohol produce atrofia cerebral. No hay que su vida, que su cumpleaños, que goce la vida, que la juega, que el vacilón, que la boleteada, que la amanecida. No, tenemos que ver que está matando las neuronas. Como ustedes ven, pues, el alcohol, ¿no?, produce alteraciones neuronales en el sistema de recompensa, llámese área tegmental ventral, núcleo accumbens, corteza prefrontal e hipotálamo lateral. Miren ustedes, otro conocimiento. Las sustancias, o sea, las drogas y los sistemas de recompensa naturales, los elementos de recompensa naturales, sea comida o sexo o lo que sea, producen placer. Y ambas, las drogas y las recompensas naturales, utilizan estos mismos mecanismos, ¿no? Por lo que, una vez consumida la comida, las recompensas naturales producen un efecto de saciedad, ¿no?, disminuyendo la liberación de dopamina. Por eso dice el refrán que todo en la vida cansa, ¿cierto? Miren, todo cansa en la vida, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque hay el saciamiento. Pero en la adicción no. La adicción produce aumento de la dopamina en los ganglios basales, o sea, este es el placer. Esta es la sensibilización dopaminérgica que se produce cuando se consumen en forma repetida, o sea, el circuito que ya les hablé, ¿no?, el ciclo de repetición. Entonces, aquí en la adicción no existe saciamiento. Eso se llama disregulación. O sea, que el cerebro de un adicto está disregulado. No es un enfermo, no es un cerebro normal. Es un cerebro que está disfuncional por la muerte neuronal y por la disfunción de los circuitos. Estamos hablando de la disregulación. Ahondando esto, ¿no?, tenemos que en estas estructuras, ¿no?, que ya conocemos, el núcleo accumbens, la amígdala y la corteza prefrontal. En el núcleo accumbens actúa la dopamina, ¿no?, y en este núcleo tiene un rol definido los efectos reforzadores naturales y los efectos reforzadores adictivos. Como ya les dije, aquí no hay saciamiento,
Perdón, aquí sí hay saciamiento, se hastía, ¿no? Y acá no se hastía. Por ejemplo, uno puede comer un delicioso ceviche, ¿cierto? Lo que somos de Piura, un ceviche de mero, pero si nos dan a comer 10 ceviches de mero, ya no se puede, pues. Hay saciamiento, ¿cierto? En cambio, a un coquero, a un marihuanero, a un alcohólico, le dan un tanque de alcohol, se lo toma toditito, excepto que se intoxique y termine en emergencia. Y no para. Esa es la diferencia. En la amígdala, ¿no?, se dan las asociaciones para memorizar y para predecir. Por ejemplo, si yo sé que viene el fin de semana, porque ahora los muchachos o los jóvenes, la gente que está en esta onda, de lunes a viernes trabajan o estudian. De lunes a jueves, ¿no? De lunes a jueves trabajan o estudian. Y están fuera de su casa. El jueves arman el fin de semana, ¿cierto? Y también están fuera de la casa. Viernes y sábado, trago, ¿no? Juerga. Y están fuera de la casa. Domingo, como ellos digan, dormir. O sea, ya no hay familia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se anticipan. Y aquí en la corteza prefrontal es la sede del juicio, se toman las decisiones, pero estas están distorsionadas por la adicción. Muy bien, ¿cuáles son los efectos? Miren ustedes, del alcohol sobre la autoconciencia. La evasión, o sea, el tomar licor es un escape. Y también es una forma de evitar los efectos negativos, por ejemplo, el estrés y la angustia, ¿no? Son los principales motivos del uso adictivo de alcohol y otras drogas. Mire que no digo alcohol y drogas, porque incluso a veces nosotros los mismos médicos hablamos y confundimos a la población cuando decimos alcohol y drogas. Semánticamente, si yo digo alcohol y drogas, ¿qué quiero decir? Que el alcohol no es droga. Y yo soy un profesional, entonces la gente no discrimina eso. No podemos decir que el alcohol no es droga, el alcohol es droga. El alcohol reduce pues el nivel de autoconciencia mediante la inhibición de procesos cognitivos superiores, como la atención o la sensibilidad a la información relativa e importante para sí mismo, ¿no? Lo cual induce y mantiene el consumo compulsivo de alcohol. Es decir, que la autoconciencia se mengua y la persona no advierte los riesgos. Por ejemplo, se amanece en Puerto Negro, en el Callao, y no tiene miedo pues que lo maten. ¿Por qué? Porque su nivel de autoconciencia está disminuida, la atención está atenuada, la sensibilidad está anulada. Entonces esto hace que termine en una autoevaluación negativa, ¿no? Es decir, no evalúa lo negativo y se expone a que lo maten o a cualquier desgracia. Seguimos con las estructuras, ¿no? La corteza, la ínsula y el estriado dorsal. Bueno, en la corteza, normalmente, miren ustedes, estructuras relacionadas con la conciencia. Normalmente, el cerebro funciona así. Acá está el juicio, los valores y el control inhibitorio. Acá está el cíngulo anterior, en la misma corteza prefrontal, donde se monitoriza la conducta y se seleccionan respuestas. Por ejemplo, muchas veces la persona cuando se enferma de la adicción, elige pues la adicción, entre comillas, ¿no? Es captado. La ínsula, bueno, aquí funciona la intersección, o sea, el placer, la autoconciencia y la apetencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay la sede donde hay funciones relacionadas con las emociones, ¿no? Y se decanta el sentimiento de conciencia, la ínsula. Y acá en el estriado dorsal se forman los hábitos automáticos. Y los estímulos relacionados a la droga predicen la conducta emocional en adictos, inclusive sin ser conscientes. Es decir, cuando esto se trastorna, la persona ya se programa, ¿no? Para el fin de semana, ahora que está de moda el fin de semana tranca, ¿no? Ahora no es fin de semana santa, muchachos se preparan para irse a Lunahuaná, para irse a Máncora City, para irse a la playa del sur. ¿Por qué? Porque existe todo este programa de lesión del cerebro. El cíngulo anterior, miren ustedes, otra estructura de la corteza prefrontal que está acá. En este cíngulo se toman las decisiones con control cognitivo y secuencial.
mediante ajustes en las opciones de respuesta, incluso opciones riesgosas, ¿no? O sea, la persona cuando tiene lesionado esto, no mide los riesgos, maneja a alta velocidad, ¿no? O se mete a comprar drogas en La Victoria, a medianoche, arriesgando su vida. Aquí tenemos nosotros que la corteza prefrontal, como ustedes saben, tiene que ver con las emociones, con el intelecto y con el comportamiento, ¿no? Y normalmente el cerebro, la corteza, cumple esta función neuropsicológica normal. Pero cuando hay lesión, miren ustedes, se trastorna las funciones de la corteza prefrontal, ¿no? Y hay alteración en una gran variedad de conductas. El control inhibitorio se extingue o se disminuye. Ya no controla los impulsos que vienen del cerebro rectil. Y hay incremento de la atribución de relevancia a estímulos específicos para la droga. Es decir, que la persona da mucha importancia al dealer que le trae la droga, ¿no? Al delivery, o a los sitios donde va a comprar droga, o a la cantina, o al bar, o al círculo vicioso, a los amigotes. Los amigotes tienen ahora más importancia que la familia. A eso se refiere esto. Miren ustedes, aquí están todos los procesos mentales normales en un cerebro normal. Pero acá está la disrupción cuando el cerebro ya está enfermo, ¿no? Miren ustedes, el cerebro enfermo, en lugar de tener un autocontrol, tiene lo contrario: impulsividad, compulsividad, asunción de riesgos y problemas de automonitoreo. No se controla, no hay el autocontrol. Miren, una reacción al estrés muy acentuada, incapacidad para suprimir la intensidad emocional, no se puede controlar su cólera, ¿no? Puede atacar como una fiera, y los afectos negativos no los puede manejar. Hay, miren ustedes, mayor motivación para comprar la droga, pero con menor motivación por otros fines. Por ejemplo, para ir a misa, para ir a acompañar a su esposa, a sus hijos, ¿no? al colegio, no va, prefiere la cantina, ¿no? Esfuerzo e intencionalidad comprometidas. No quiere el esfuerzo, no quiere trabajar, no quiere estudiar. Y miren ustedes, hay saciedad disminuida, no se cansa, no se atosiga. Hay negación de la enfermedad o de la necesidad de tratamiento. El pensamiento está orientado a lo externo. El adicto, el alcohólico, vive para afuera y no para adentro. Hay sesgo de la atención hacia estímulos relacionados con las drogas y lejos de otros estímulos y reforzadores ajenos. O sea que solamente se centra en lo que es drogas, sea el entorno o sea los impulsos o deseos. El resto no le interesa. Hijos no le interesa, colegio no le interesa, centro de trabajo no le interesa, pagar deudas tampoco. Por eso se endeudan, ¿no? Y miren ustedes, hay inflexibilidad en los objetivos que procuran la droga. Por ejemplo, si tiene planeado hacer una juerga este fin de semana, así sea el cumpleaños de su mamá, de su papá, de su esposa, no le importa. Rígido. Bueno, aquí seguimos en esto, pero ya lo voy a pasar porque es muy extenso, ¿no? Entonces tenemos una configuración de una disfunción de la corteza prefrontal, donde hay una atribución excesiva de notariedad a las drogas y señales relacionadas con las drogas. O la coca, o el alcohol, o la pasta tienen más peso como señales que cualquier otro elemento. Hay disminución de la sensibilidad a reforzadores no relacionados con la droga. Nada que sea ajeno a la droga le llama la atención, ¿no? Viene su hermana de Estados Unidos, sí, no le interesa, ¿cierto? Un día un paciente nos pidió permiso para ir al sepelio de su padre. Fue, lloró, hizo teatro y en lugar de regresar a la clínica se fue a fumar. Están en pleno duelo, ¿no? Fíjense. Y disminución de la capacidad de inhibir conductas perjudiciales, o sea, no hay control de impulsos, ¿no? Entonces, hay pues una búsqueda y consumo
de drogas que se vuelve el foco principal de su existencia. Todo es trago, 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 ¿no? Cantina, cantina, cantina. Amigotes, amigotes, punto. Y a expensas de otras actividades, predisponen a actividades extremas para obtenerlo. O sea, puede asaltar, robar con tal de tener el financiamiento de su droga, de su alcohol. Les cuento pues una anécdota. Una vez un empresario estaba jugando, un ludópata y alcohólico, estaba en el Marriott Hotel y estaba perdiendo, pues como ludópata, perdió $10.000 y al otro día tenía que pagar a los trabajadores de su empresa y no tenía dinero, se le agotó. Llamó a su esposa, le engañó, la manipuló y la indujo a que se acueste con el empresario amigo para que le preste los $10.000. La pobre señora ingenua cedió y después estaba con una depresión por culpa. Eso hacen muchas veces estos adictos. Aquí tenemos el deterioro de la corteza prefrontal en adictos causa restricción de la conciencia del grado de deterioro conductual o de la necesidad de tratamiento. Miren ustedes, no le interesa en qué grado se está deteriorando su conducta, que ya no quiere trabajar, que ya no quiere estudiar y menos quiere tratamiento. Rehusan el tratamiento, no es que estén desmotivados, simplemente no les interesa. Decirle tratamiento a un adicto es como ofenderle, como sacarle la madre. No quieren, excepto algunos casos. Pero esos casos, como ustedes han visto, es muy poco, no excede del 1% o 2%. Adictos no están completamente conscientes de la severidad de su enfermedad. Esto es, sus conductas de búsqueda o consumo de drogas, lo cual se asocia a déficits en el sistema de autocontrol. No hay autocontrol. La conciencia alterada por la severidad de la adicción puede ser conducida, al menos parcialmente, por el cambio patológico a un sistema habitual y automático. Ya les dije, se automatizan, ¿no? ¿Por qué? Porque la conciencia se altera y se vuelven como robots, lo cual podría operar fuera de la conciencia, ¿no? Incluso hay personas que, no sé si ustedes leyeron, ¿no? Termina el proceso automático que requieren menos atención, menos esfuerzo y menos conocimiento consciente. Un adicto encontró un tanque de guerra abandonado ahí frente al fuerte Rímac, ¿no? Ahí por la Uni, y él se metía ahí todas las noches, meses vivía ahí, lo había convertido el tanque en su casa. Metió su colchón y como era adicto a la pasta y al alcohol, llevó su trago, llevó su pasta y se puso a fumar dentro del tanque. Se quedó dormido, se quemó el colchón y se quemó con todo. Y al otro día, drogadicto, muere achicharrado. Así es, no miren el peligro. Y eso salió publicado. Miren ustedes acá, tienen, hay la droga y el estrés con una inducción genética crean condiciones para la adicción neurobiológica, ¿no? Y miren ustedes, se incrementa en el sistema límbico los afectos negativos, el craving. Y aquí está el sistema límbico y hay una disrupción del control de los impulsos. Y miren ustedes, se deteriora la corteza prefrontal y hay una propuesta de metas deteriorada, la meditación, la motivación se extingue, igual que el planeamiento, y no hay control de impulsos. O sea, es una destrucción total de toda la jerarquía intelectual superior de la persona. Bueno, no se me duerman porque veo que están durmiendo. El curso dice alcoholismo, no de sueño. ¿Se han tomado su trago? Ah, caray. Sí, pues el trago seda, pues, ¿no? Miren ustedes, aquí hay un modelo integrativo, ¿no?, de los componentes de la inconsciencia de la enfermedad. Son 6 componentes. Ahí los tienen ustedes. Sensorial motor, emocional, cognitivo, interoceptivo, motivacional, autocontrol y monitoreo de la conducta. Pero miren ustedes, las estructuras cerebrales están relacionadas, ¿no? La corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal ventromedial, ¿no? Igual
el símbolo anterior, subgenual, lo que ven ustedes es que casi todas estas estructuras sirven para diferentes funciones. Pero no olviden pues que los componentes de la inconsciencia de enfermedad son 6. El primero, ¿no? Miren ustedes, esto es, cuando hablamos de sensorial motor, hablamos de las sensaciones, por lo que la persona siente su cuerpo, pues, ¿no? Entonces aquí hay una alteración en la atribución de relevancia a las drogas y a las señales relacionadas con estas, adquiriendo una mayor naturalidad y valor sensibilizado. Todo lo que es drogas le llama la atención por sobre el resto. Y hay una capacidad atenuada para reconocer señales externas o internas relacionadas a las drogas, lo cual les lleva a creer que tienen el control de la conducta de consumo. Consumen aún más con pobre o nula saciedad. Este es en cuanto al sistema sensorial motor. En cuanto al sistema emocional, miren ustedes, la persona percibe en forma separada, ¿no? Las implicancias emocionales de la elección de los conocimientos. O sea, como ya le dije, él se da cuenta, conoce que está en un hueco, que está en un fumadero, que está en los barracones del Callao, pero no le asusta, no le preocupa el riesgo. Lo ve todo separado. Entonces hay una reactividad emocional incrementada al estrés. Eso quiere decir que no tienen tolerancia a la cólera, a la furia, por eso a veces se bestializan o atacan con ferocidad. Incapacidad para suprimir la intensidad emocional, ansiedad y afecto negativo. Por eso a veces cometen crímenes que se llaman bestialidad. El componente intelectual, miren ustedes, ya en lo cognitivo, sesgos intencionales hacia estímulos relacionados a la droga y sus reforzadores alejados de estímulos no relacionados a drogas, ¿no? Todo centrado en la droga y nada con estímulos ajenos a la droga. Poca flexibilidad para renunciar al objetivo de conseguir la droga. Cuando se le prende el gusano, cuando viene lo que se llama la apetencia, el craving, cuando a las 6 de la tarde un pastelero se le prende el foco, ya no hay quien lo detenga, ¿no? Igual es un alcohólico, ¿no? Un borrachito. Componente interoceptivo, ¿no? Aquí el adicto presenta una sociedad reducida o disminuida, niega la necesidad de tratamiento y mayormente lo rechaza, ¿no? Su pensamiento está orientado hacia lo externo, vive para afuera y no para adentro. Es importante para las familias que el adicto vive para afuera y no vive para adentro. Esta negación es relativa, puesto que no reconoce la severidad de los síntomas. Por tanto, no se trata de un intento de mentir. No miente, sino que no siente. No siente que está en peligro. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes ese alcohólico y adicto a la cocaína que empujó a Walter Villarse en el Monumental? No se dio cuenta de todo lo que se le venía. Y le empujó y lo mató. Y ahora está en la cárcel. En componente motivacional, ¿no? Los adictos tienen motivación incrementada para procurarse drogas, mientras su motivación por otros objetivos está nulo. Abandonan los estudios, ¿no? ¿Cuántos en el instituto niños hemos internado por adicción a la internet? Abandonan los estudios, no les interesan los estudios. Lo consideran algo aburrido, algo obsoleto. Su propósito y esfuerzo personal se están abolidos, no les interesa el sacrificio, el esfuerzo. El adicto está inconsciente de estos procesos motivacionales, no se da cuenta. El autocontrol y monitoreo de la conducta. Los adictos tienen una capacidad disminuida para inhibir las conductas maladaptativas. Ya les dije, el control de impulsos está disminuido. El control de impulsos. Ustedes saben que el ser humano tiene 3 cerebros en uno. El cerebro reptil, mamífero y humano. El reptil es 25%, mamífero 55%, humano 20%. El reptil es impulsos, deseos, instintos. El mamífero es afectos y emociones. Y el humano es intelecto, o sea, cognición, valores y control de impulsos. Todo esto se altera y entonces las conductas que vienen del cerebro reptil dominan al ser humano.
Entonces, presentan impulsividad, compulsión, toma de riesgos, arriesgan todo y no se autocontrolan. Las conductas son habituadas, automáticas, guiadas por estímulos y patrones inflexibles. O sea, esta es la etapa zombie. Aquí tienen ustedes cómo se da esta decisión, ¿no?, de la conciencia, ¿no? La conciencia, dice, de enfermedad está alterada, ¿no? Miren ustedes, el paso del consumo voluntario a un proceso automático y habituado se da, primero, como ustedes ya han escuchado, primero hay un consumo voluntario, ¿no? Al inicio la persona controla, elige, pero luego este proceso se da del voluntario al involuntario y este es automático. Menor atención y esfuerzo por controlarse, va perdiendo el autocontrol. Esquemas automatizados en acción, se automatizan. Conductas incontrolables de búsqueda de drogas, ¿no? Se arriesgan todo por conseguir la droga. Y el consumo es el principal objetivo, ¿no?, de su vida. Y omiten todo otro cuerpo de actividades. Se enajenan. Bueno, aquí está el funcionamiento normal del cerebro, de la corteza prefrontal, y aquí está cuando la corteza prefrontal ha sido lesionada por el alcohol. Ustedes ya saben, hay impulsividad, irritabilidad, inestabilidad emocional, acciones pobremente concebidas, prematuramente expresadas, riesgosas o inapropiadas a la situación. Por ejemplo, van con su esposa, con su familia a una reunión social y terminan totalmente ebrios, cargando, lo sacan cargado. Por eso a veces le llaman acerrín. ¿Por qué? Porque lo sacan al amanecer. Pérdida de la capacidad de toma de decisiones, sin sentido de existencia ni proyecto de vida. Búsqueda de recompensas de carácter inmediato e incapacidad de espera. No esperan nada, quieren todo ya, ya, ya. Necios, intolerantes, soberbios, insensibles, agresivos, explosivos y violentos. Y finalmente la bestialidad. ¿No? Hay pues incapacidad para reconocer la gravedad del consumo, diferencia entre lo que él reporta sobre su adicción y conductas versus lo que observan otras personas. Para él no ha pasado nada, ¿no? Pero si le filmaran un video y lo ven cómo ha hecho, qué ha hecho en la noche o en el día anterior, ahí le van a demostrar. Incapacidad para reconocer la gravedad del consumo. Él cree, dice, no, un vasito nomás. Incluso a veces dicen, el vaso es medida, ¿no? Todo el mundo toma. No, eso una vez al año, dicen, no. O sea, minimizan. Gran diferencia entre lo que él mismo reporta sobre su motivación y conducta versus lo observado. O sea, él dice que no ha hecho nada, pero a la señora está con hematomas, ¿no? Hay una señora que su marido le dio una pateadura, ha venido con yeso. Él no, cuando fue a la comisaría negó todo. Bueno, y aquí tenemos la incapacidad de insight, ¿no? Miren ustedes, en el área autorreferencial, en la autopercepción y conducta, tiene estos síntomas, pero el paciente no lo reconoce. En el área cognitivo tiene estos síntomas, no reconoce que simula, que maquina, ¿no? En el área motivacional no tiene voluntad, y en el área emocional odia, es irritable, es infeliz, y etc. Bueno, ya les dije que el alcohólico, ¿no? En el alcohólico prevalece la impulsividad. En cuanto a los aportes terapéuticos, hay muchos, ¿no? En la que hay que identificar el entorno socioambiental, los aspectos psicológicos y el aspecto fisiológico, que ya habló hoy día el doctor Cachay, el aspecto conductual y el abordaje holístico que nosotros estamos proponiendo. Ahora, aquí hay unas observaciones respecto a los procedimientos actuales. La entrevista motivacional, ¿no? Según estos autores, puede no cubrir el aspecto del consumo de drogas gatillado por señales inconscientes, lo cual declina la efectividad a lo largo de estas terapias, a largo plazo. Es decir,
que la terapia motivacional no puede ser exhibida pues como la panacea. ¿Por qué? Porque no va a manejar el lado inconsciente de la adicción, que es gigantesco. En cuanto a la terapia cognitiva, ¿no? Procura reducir la atención hacia estímulos relacionados a las drogas, pero ya sabemos que esta atención tiene que ver con la falta de control de impulsos. Señor, no se duerma, don Alejandro. Y los fármacos, bueno, los fármacos pueden ayudar, pero no resuelven el problema. Las adicciones no se curan con fármacos. Pueden ayudar. Nosotros en el instituto estamos proponiendo el modelo holístico, centrado en la familia, sustentado en la inconsciencia de enfermedad y en el deterioro de la voluntad. Para nosotros, en el modelo familiar que yo manejo, en el instituto hay dos modelos: el modelo biopsicosocial que conduce el doctor Ángeles y el modelo holístico que conduzco yo. En este modelo holístico, el compromiso de la familia es fundamental, insustituible. Si no hay familia, no podemos intervenir, ¿no? Y por eso hemos creado una organización familiar que se encuentra acá. Aplica como criterio de curación, porque nosotros sí apostamos a la curación del adicto, del alcohólico, ¿no? Según nuestra experiencia y conocimiento y nuestra casuística, el adicto al alcohol o a cualquier droga es curable y tenemos pacientes recuperados. Entonces, nosotros aplicamos como criterio de curación el desarrollo humano integral, personal y familiar. Nosotros trabajamos con la familia para la maduración, ¿no? Y por lo que postulamos que los enfoques parciales no son suficientes. Bueno, aquí hay otro tema controversial: las comunidades. Ellas se han vanagloriado de que solucionan todo. Falso, porque hay estudios, miren ustedes, de estos autores, dicen que las comunidades terapéuticas no son de ayuda, puesto que en ellas cada residente se ve a sí mismo como responsable de su tratamiento y el de sus compañeros. Entonces, ¿cómo va a ser responsable de su propio tratamiento una persona que no se siente enferma? Entonces, es un embuste, un engaño, un negocio. Entonces, esto se convirtió en un vil negocio. Dice, no se encontró en este estudio, que no lo he hecho yo, sino otros investigadores, no se encontró evidencia de superioridad de las comunidades frente a otros tratamientos ambulatorios, tanto en reducir el nivel de consumo como en la ocurrencia de crímenes y desempleo a los 12 meses de seguimiento. O sea, no es cierto porque sea la panacea como ellos se marketean, ¿no? Sorprendiendo. Lo único que he encontrado, esta investigación de fiestas y colaboradores, dice que únicamente en el contexto carcelario las comunidades podrían tener algún beneficio en las cárceles. Este es el modelo holístico que nosotros propugnamos, que aplicamos en el instituto, ¿no? Partimos de este proceso patológico, ¿no? La adicción para nosotros comienza en la concepción, hay antecedentes genéticos, hay en una familia muy patológica, muy disfuncional, que es el maletín de doble fondo: por arriba todo bonito, por abajo mucha violencia, mucho odio, mucho rencor. Ya no, como ya se dijo, más del 70% ya son poliadictos los que recibimos en el instituto, y ya no podemos hablar, como dijo el doctor Cachay, hay que hablar ya diferente. Las monoadicciones ya no son lo que nos buscan los poliadicciones en los servicios de salud. También se habló de la comorbilidad que ustedes han visto, ¿no? Esquizofrenia, depresión, diabetes mellitus, pancreatitis, el síndrome prefrontal que hemos visto esta mañana, lesión en el lóbulo prefrontal del cerebro, el síndrome del caracol, que son las máscaras que utiliza el adicto para engañar a la familia, y el infierno familiar, o sea, el sufrimiento, el dolor, la tragedia de las familias. Y ante esto proponemos un tratamiento integral, no del adicto, sino primero la familia tiene que reasumir el poder familiar. Tenemos que internar al paciente, aislarlo, desintoxicarlo o deshabituarlo, llevarlo a una abstinencia total y procurar el desarrollo humano. Para nosotros esto es fundamental. Mejor dicho, sin desarrollo humano no hay curación. Esa es una diferencia de otros tratamientos. Nosotros apostamos, proponemos, desarrollamos en los hechos el desarrollo humano. ¿Y cómo lo hacemos? El desarrollo humano integral, ¿no? Tenemos técnicas de intervención, tanto en la hospitalización como en el hogar clínico, o sea, internados en su casa. Los muchachos escriben, dibujan,
leen literatura universal, hay silencio, musicoterapia, terapia del amor y la meditación. Con esto se procura la neuroregeneración y el restablecimiento de los circuitos cerebrales. También con este proceso se busca desarrollar la identidad del sujeto, ¿no?, que es el tridente triunfador: la identidad, el sentido de existencia y la visión de futuro. O sea, una autoestima fuerte, un entorno familiar saludable y el círculo de amigos sanos. En cuanto al sentido de existencia, mediante todos estos procesos que el paciente va aplicando en su terapia: esfuerzo, sacrificio, compromiso, concentración, perseverancia, paciencia, paz interior, transparencia, resiliencia, logros, autorrealización y felicidad. En el tratamiento holístico no hay doble vida, ni del paciente ni de la familia. Por esto nuestra lucha es con la familia, que es la base patológica de la adicción. La visión de futuro es proyecto de vida, las aspiraciones y los sueños. Y estos son nuestros criterios de curación. Nada del otro mundo. Abstinencia total permanente, madurez de la personalidad, estilos de vida saludables, espiritualidad plena y nido familiar. El alcoholismo es una enfermedad curable. Muchas gracias.